Juveniles, culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Estamos en Juveniles, una producción que realmente nos ha motivado. El día de hoy abrimos esta colección de programas. Es una fiesta de conocimiento y lo mejor, de acercamiento con las juventudes. Yo estoy muy contenta de poder recibir a la doctora Maritza Urteaga Castro Pozo. Déjenme platicarles un poquito, porque el tema central del programa con el que abrimos esta colección juveniles se trata de cómo se han construido las juventudes en los últimos 40 años. De acuerdo a los datos, en México viven por lo menos 31.2 millones de personas jóvenes, aunque existen investigaciones que sugieren que esta cifra puede ser mayor. Solo está contabilizando a las personas que tienen entre 15 y 29 años de edad. Los empleos precarios, la falta de certeza de futuro y el desmantenimiento del estado del bienestar son algunas de las características que distinguen a las últimas generaciones de jóvenes. Por lo tanto, es importante preguntarnos por qué podríamos contabilizar jóvenes después de los 29 años. ¿A qué otras problemáticas se están enfrentando los jóvenes en la actualidad y cuáles son las diferencias entre las nuevas generaciones y las que han precedido? Para charlar al respecto se encuentra nuestra invitada de honor, maestra de varias generaciones de jóvenes y con un trabajo y una pasión por el tema que es capaz de motivar a que estemos hoy aquí en esta gran colaboración entre la Universidad Autónoma de Puebla, la Autónoma del Estado de Morelos, líneas de investigación con juvenólogos, y lo mejor que queremos lograr es hablarle a ustedes, chavas y chavos que están ahí en sintonía con las frecuencias de radio, que están en plataformas, en redes sociales, y queremos compartir con ustedes mucho del trabajo de los que se han dedicado a pensar en la juventud también desde el estudio. Vamos a platicar mucho en estos programas. Déjenme contarles un poquito de la semblanza de nuestra invitada de honor. Del cassette al Spotify, por Maritza Urteaga Castro Pozo, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es profesora e investigadora del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde coordina la línea de investigación Jóvenes y Sociedades Contemporáneas. Sus líneas de estudio son Antropología de la Juventud, Identidad, Cultura y Comunicación, Producción cultural, jóvenes y afectividad, movimientos sociales y culturales y mutación cultural, enfocadas al conocimiento de una diversidad de actores juveniles. Recientemente se ha dedicado al estudio de ciertos actores juveniles, trendsetters, músicos independientes, jóvenes indígenas y estudiantes de antropología en contextos de transformación sociocultural acelerados y en zonas fronterizas de investigación. Entre sus publicaciones destacan La construcción juvenil de la realidad, Jóvenes mexicanos contemporáneos y Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales, en coordinación con Néstor García Canclini y Francisco Cruz. Vamos a empezar la plática. El planteamiento es profundo, es muy interesante. Generalmente asumimos que la edad es una condición etaria que se adquiere con el paso de los años y se termina de la misma forma. La medicina, la psicología y otras disciplinas han priorizado esta visión en la que el joven se convierte en un ser incompleto. Este es uno de los sentidos del concepto adolescente, adolecer, que significa que se refiere a que el sujeto adolescente de unos de los sentidos, como la capacidad de tomar decisiones, como otras circunstancias que lo tienen así, como en un estado de latencia hacia alguna otra parte. Entonces, esto carga de características a toda esa etapa de la vida en
en la que con ustedes en Juvenil Es vamos a profundizar. Vamos a platicar, por supuesto, desde otras ciencias, sí, las sociales, sí, la antropología, y vamos a platicar de las tareas de hacer análisis, de profundizar en el tema y de entender, al final, que a todos nos quede como clara esta reflexión de qué significa ser joven. Si la juventud está o no estrictamente relacionada con la edad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Somos jóvenes todo el tiempo? ¿Se acaba la juventud? El día de hoy con la participación, con la presencia de quien se convierte en la madrina del espacio Juveniles por ser la primera, por ser la gran maestra, es la doctora Maritza Urteaga, y vamos a descifrar cómo se han construido los jóvenes en México en los últimos 40 años para que así todas y todos podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bienvenidos, bienvenidas todos. Quédense porque vamos a empezar con la pregunta básica. ¿Qué es la juventud y qué es la adolescencia? Bienvenida, doctora. Muchas gracias por este espacio. Realmente estoy muy agradecida a la UAM, por supuesto, a la UAP también, y también a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la que soy miembro. Es un gusto estar en un público que está ávido de saber qué papel cumplen los jóvenes en nuestra sociedad, por ejemplo, y qué es lo que opinan los académicos y la gente que actúa en programas nacionales o políticas públicas y considera qué cosas son los jóvenes. Sí, la edad es un ordenador, es un organizador de la sociedad, digamos, pero no puede estar sola la edad. O sea, la edad depende incluso, y lo podemos razonar en este momento, de dónde vives, a qué clase social perteneces, si tienes una etnia de origen o no la tienes, o eres mestizo, si eres hombre o mujer, si eres trabajador o eres estudiante, si eres nini o eres otra cosa, o estás participando de otro tipo de actividades, etc. La edad no nos sirve más que como un índice, un indicador de que ahí está sucediendo algo, ¿no? Pero tenemos que analíticamente o científicamente combinarla con otros elementos en los cuales viven los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, ¿no? Para poder describir exactamente qué es su juventud. Ahora bien, la polémica sobre la existencia o no de juventud en el sentido de un cierto momento en el cual podemos hacer ciertas cosas y otro tipo de cosas no, es una polémica que inicia a finales del siglo XIX, ¿no? O sea, pero es una cuestión, como dije, la edad es un organizador de la sociedad. ¿Qué significa eso en la actualidad? Que es una disputa por el control de la población. O sea, hay una disputa en términos de poder por controlar ciertos segmentos de la población. Y entonces empieza a haber, dentro de lo que se puede denominar modernidad, una cierta reflexión sobre dónde poner a cierto tipo de personas que tienen determinado tipo de edad frente a cierto tipo de modelo social y económico. Es decir, hay una pregunta que ustedes hacen normalmente que es, ¿había antes del siglo XIX o el siglo XX jóvenes? Yo digo, en términos biológicos sí había gente más joven, pero no se vivían las edades en la forma en que ahora se vive. Es decir, hoy día tenemos bebés, luego la niñez, luego viene la pubertad, luego viene la preadolescencia, luego la adolescencia, luego dicen que viene la juventud, luego dicen que vienen las juventudes adultas, los adultos jóvenes y por segmento. ¿Cuál es esa necesidad de tener que segmentar tanto a la sociedad? Controlar a la población, aunque no nos sintamos controlados.
Hay que ponerle a la población en la escuela, hay que ponerle a la población en el trabajo, hay que poner a la población en la casa, hay que meter a las mujeres en la casa, a los hombres en la calle, etcétera, etcétera. Todo eso fueron formas en que las sociedades nos vimos necesitadas de organizarnos y con las relaciones de poder vigentes establecemos relaciones jerárquicas entre cada una de las edades. Y ahí es donde viene el problema, porque al establecer relaciones jerárquicas estamos imponiendo poder. Es decir, hay una edad que es más importante que las demás. Y hace tiempo que esta edad es la adulta. ¿Qué significa ser adulto? No sé. Pero, ¿y qué edad la define como tal? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que antes de poder ingresar a trabajar, tener un cierto tipo de ingresos, ser consumible en el mercado y ser objeto de consumo también en el mercado, entonces eres adulto. Empiezas a tomar ciertas responsabilidades con respecto a pagar cosas, etcétera, etcétera. Sí, creo que esa parte de la responsabilidad económica con la adultez es algo que asociamos. Y por eso los queremos sacar muy rápido de este estadio de adolescencia, de juventud, para ya ser un hombre o mujer productiva y empieza a ganar tu dinerito. Entonces, sí percibo una relación entre esta forma de presionar al sector de la población juvenil por un asunto económico, doctora. Sí, hay una dependencia muy fuerte y generalmente, digamos, la primera definición de juventud está hecha en torno a la adolescencia. Tenemos cierto tipo de restricciones con esa palabra porque significa adolecer y crecer al mismo tiempo. Sin embargo, a los conocimientos actuales que tenemos sobre las edades es que ninguna edad deja de crecer en términos internos y en términos psíquicos, en términos incluso biológicos. Entonces, si ninguna edad deja de crecer, ¿por qué solamente se le asigna a los jóvenes el que estén en crecimiento y por lo tanto descalifiquen la palabra, el discurso, las formas y hábitos que tienen de comportarse? Claro, porque los vemos como en un proceso. Y como está inacabado, creemos que todavía no son responsables de tomar ciertas decisiones. El asunto es que desde niños somos acabados. Somos seres humanos. Somos seres humanos viviendo experiencias muy distintas, lo cual no necesariamente significaría que tuviéramos que relegar a la gente por la experiencia de vida que está teniendo. Cuando los adultos le piden experiencia de trabajo a los jóvenes que acaban de salir de las escuelas, es absurdo, es botarlos de una vez, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos ciertos problemas. Hay que ser conscientes de que las edades están signadas por relaciones de poder, porque somos sociedades jerárquicas, no somos sociedades igualitarias. Y en ese sentido, siempre habrá alguien inferior a alguien y alguien superior a otro. Y estas diferencias son de edad, pero también de clase social. Estamos signados por una desigualdad crónica e histórica en América Latina, pero también por el origen étnico que tengas o por el origen del color de tu piel, ¿no? Entonces, hay una serie de, digamos, de asignaciones que están cargadas de poder, que inferiorizan a unos y unas y hacen superiores a otras, no solamente en el discurso, sino en las prácticas cotidianas. Todo el día los adultos utilizan la palanca de la dependencia económica con los niños y con los jóvenes para poder, entre comillas, sentar su autoridad. Claro, y ponerles entonces como la zanahoria de Maslow y que la sigan y que cumplan y que sean obedientes para los fines de quien está controlando a su familia o a su sociedad. Pero, doctora, explícame un poquito más, por favor, esta parte de la disputa del control. O sea, somos los adultos los que queremos tener bajo control a la sociedad. Obviamente hay tipos de adultos y no podemos clasificarlo tampoco, pero ¿por qué los jóvenes es como si también siempre les asociamos un espíritu como de lucha, como de búsqueda, como de atrevimiento, como de rebeldía? Bueno, esas son representaciones.
en realidad son imágenes y representaciones que los adultos y otros segmentos de edad tienen sobre los jóvenes y tienen sobre los adultos. Ahora bien, ser adulto significa ocupar un rol que aparentemente significa ser responsables de un conjunto de cosas, incluida la familia. O sea, la edad es un principio organizador de la sociedad desde que sabemos que somos sociedades y culturas. O sea, desde que el ser humano es ser humano, tendemos a agregarnos y a diferenciarnos por segmentos de edad. Estas edades, por supuesto, eran mucho más cortas. La esperanza de vida era a los 30 años ya eras viejito. Sí. Entonces, hemos venido cambiando incluso los contenidos de cada edad, pero es algo que se mueve muy lentamente, porque lo que pasa es que la actividad de los jóvenes, incluso las asignaciones de que eres bebé, niño, etcétera, se rompen con todas las, digamos, los cambios que han habido en nuestras sociedades en términos tecnológicos, pero también en términos sociales, económicos, etcétera. Es decir, los medios de comunicación y sobre todo las nuevas tecnologías de la información, que ya no son nada nuevas, son parte de la socialización de niñas, niños, bebés, etcétera, etcétera. Esto acelera profundamente los cambios en términos de las transiciones a la otra edad. Hoy en día cualquier persona puede decir, es que mi puberta está hablando ya como una niña o alguien de 14, 15 años. Y es que la sociedad se ha acelerado muchísimas cosas. Estos cambios han demostrado que los seres humanos nacemos completos, pero las asignaciones de poder nos ponen en roles que no necesariamente son los que vamos a cumplir. Eso crea fracasos permanentes que no podemos cumplir las expectativas, las representaciones que otras personas ponen en nosotros. Pero ¿cómo podríamos romper esta forma que nos inventamos de catalogarnos o de encasillarnos por edades y solamente en el ánimo de mantener control? Yo creo que en términos de la sociedad no vivimos tanto estos roles. O sea, los padres, los hijos, tenemos negociaciones permanentes, incluso con las madres más viejas, ¿no? O sea, tenemos negociaciones permanentes de quién se acomoda y en qué responsabilidades haces o no haces. Pero es mucho más difícil, por ejemplo, para el Estado, incluso para lo que se llama todos los estados, las Naciones Unidas, etcétera, no segmentar la población según cierto tipo de identidades, cierto tipo de diacríticos, digamos, que salen y son evidentes. Una persona que tiene cierta cojera, por ejemplo, es un cojo para la sociedad. Mal dicho, peyorativamente y lo que sea, porque lo descalifica de muchas cosas. Igual, cuando decimos, pero si es un niño, ¿qué estamos diciendo? Que no, su palabra no vale lo mismo que una persona que tiene 60 años, tampoco vale lo mismo que uno de 40 o 50 años, y que significa que está descalificado en la medida en que tiene poca experiencia de vida. Y en lugar de poder relacionarnos con cada edad según las experiencias de vida y teniendo también posibilidades de hacer instituciones que puedan entender, por ejemplo, que las experiencias de vida, las miradas que cada edad tiene sobre la vida son diferentes. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nosotros investigamos, vemos en dónde físicamente están involucrados los jóvenes. Están en las escuelas, están en las universidades, están en los trabajos chatarra, por ejemplo, están ¿dónde más? En la calle, se les ve en los espacios de ocio. Son los que más matan en esta sociedad porque hacen los trabajos más denigrantes, incluso dentro de esos ámbitos, ¿no? Sí, es complejo y en términos de la precariedad, pocas alternativas, la misma educación
cambiando, cuando todos nos volvimos de la escuela a las pantallas, pues todo esto nos trae a situaciones que tenemos que reflexionar. Y pensando en la antigüedad, también antes era pensar en los jóvenes, es siempre asociado a la rebeldía y entre más viejo, más sabio, y había como que toda una concepción, pero de repente, como la pirámide poblacional, con muchísimas formas de comunicación, vamos incluso cambiando esos conceptos, y hay quien empieza a ver como, si ya eres adulto mayor, ya no me sirves. Entonces, ni los adolescentes ni los jóvenes, porque todavía no están. Entonces, volvemos a ser muy el centro de la atención, o los controladores, los adultos. Es complicado, y ahí hay choques generacionales. También otra cosa que con lo que platicas viene a mi mente es que antes decíamos, hablar de tu tía cuando tenía 50 años, decía, es hablar de mi tía, y ya considerarla la viejita, o sea, sí, la tía abuela, casi. Y ahora ves a alguien de 50 y dices, bueno, pues todavía está medio chavorruco. Y esta parte... pues sí, nos mantiene observando a la sociedad, y es muy importante, con lo que tú nos dices, entender el papel que juega la juventud, las juventudes. ¿Qué papel juegan en nuestra sociedad? ¿Cómo mirarlos sin presionarlos a ser adultos? ¿Qué les miramos? ¿Qué aprovechamos? ¿Qué valoramos de ellos? Primero tendríamos que tratar a las personas de tú a tú desde que nacen. Tratarlos como seres humanos, como somos todos, ¿no? O sea, saber que tienen un desarrollo cognitivo que va poco a poco y que aprenderá por sí mismo y según todo el tipo de posibilidades que los padres podamos darles. Igual hay padres que no pueden dar mucho en ese sentido. Pero algo que no quedó claro, creo que de las primeras preguntas que me hiciste, es que, por ejemplo, cuando investigamos a la juventud, cuando investigamos a los niños, o cuando investiguemos a los adultos mayores, tenemos que ponernos en la mirada de estos adultos. Es decir, desde dónde, o sea, ¿cómo observas? ¿Cuál es tu relación con tus padres? ¿Cuál es tu relación con los maestros? ¿Cuál es la relación con los jefes? ¿Cuál es la relación con tus pares? Pero ponernos ahí y no al revés. Las investigaciones anteriormente a toda esta corriente nueva de juvenología, por ejemplo, ha sido ver la mirada que tenían los adultos sobre lo que deberían ser los niños, lo que deberían ser los jóvenes, lo que deberían ser los viejos incluso. Y eso, por ejemplo, es una batalla actual. Los adultos se están enfrentando seriamente con los adultos mayores que no quieren estar tirados en un rincón de su casa, ¿no? Claro. O sea, porque esa es la imagen del adulto mayor, estás de ahí de un estorbo, y tú, niño, tienes que estar calladito, quietito, mientras yo diga esto. Y limpiecita, por favor. Déjame dar un salto, porque lo que sigue les va a encantar. Escúchenlo, seguramente se van a poner a bailar con nosotros. Esto es Juveniles. Estamos con la doctora Maritza Urteaga, y la verdad es que es muy interesante pensarnos, repensarnos, observarnos sin esta especie de clasificación, ficha técnica, marca por la edad. Y entonces ponernos en los zapatos de los otros, y si en este momento nuestros protagónicos son los juveniles, son las juventudes, pues bien vale la pena como entender esa parte de la vida, que aparte, qué bella es. Todas se viven con muchísimas características, pero la juventud y las experiencias en la juventud, pues claro que son motivo de música, de canciones, de películas, de textos, de investigación. Bueno, platícame un poquito, todas estas diferencias entre los jóvenes, ¿cómo las observas tú? Si yo me imagino ahorita a los jóvenes de hace 40 años y los quiero como contrastar con los jóvenes actuales, ¿cuáles son las características que tú señalarías? Por ejemplo, o sea, lo que tendríamos que tener claro primero es que no hubo ninguna homogeneidad hace 40 años. Es decir, los jóvenes no eran iguales, eran bastante desiguales, provenían de diferentes clases sociales, provenían de diferentes centros educativos, o sea, tenían más o menos posibilidades de integrarse socialmente en la sociedad. Había chavos pandilleros también, los tenemos desde los años 40 incluso en México, y entonces
los símiles siempre tienen que ser con los símiles. Tú no puedes comparar a jóvenes, por ejemplo, los hace 40 años, estamos hablando de las juventudes, los chavos que tenían y chavas que tenían entonces la edad joven son los ochenteros, más o menos. No sé si te acuerdas de todo el ritmo ochentero. Claro. O sea, pero también de las grandes y mega pandillas que había en los 80, y hoy no hay pandillas. O sea, es distinto, y entre otras cosas de las razones por las que no existen más que pandillas pequeñas o muy pequeñitas, es porque el narco ha disuelto gran parte de las pandillas, y si no el ejército, o sea, ambos, porque les estorbaban en el territorio. Los chavos pandilleros, generalmente se tiene la idea de que son delincuentes. Ese es otro estereotipo que se le cuelga a los jóvenes. A los chavos que estudian se tiende a creer que son buenitos, porque estudian. A los chavos deportistas también, pero a los chavos que estaban agregados en pandillas, les encantaba el rock and roll, les encantaba la salsa, la cumbia, la no sé qué, la no sé cuánto, estaban rolándola así, o sea, digamos, son los más afectados actualmente. Yo no sé, hay una película, Ya no estoy aquí, que me pareció genial, durante la pandemia salió. Es sobre los chavos cholombianos en Monterrey y cómo el crimen organizado los va liquidando porque ocupan un territorio y les estorban. No trabajan para ellos, les estorban para poder vender droga, para poder tener los espacios de ocio, para poder controlar eso. Lo sacaron de en medio y lo sacaron matándolos, matando cierto tipo de formas de hacer cultura popular, cumbia, etcétera, etcétera. Todo eso emerge en esos espacios culturales, porque los jóvenes, según nuestras clasificaciones, tienen mucho más tiempo libre aparentemente que los jóvenes, o sea, que los adultos, por ejemplo. ¿El tiempo libre puede ser como una condición? No es una condición. El tiempo libre, por ejemplo, un chavo que trabaja desde los 12, 13 años no lo tiene, pero organiza ese tiempo libre en algún fin de semana para poder estar con sus cuatas y sus cuates, ¿no? O sea, de alguna manera lo organiza, pero no tiene pléyade, no le abunda el tiempo libre. Todos los días va a la escuela, trabaja y a la misma vez mantiene casa. Entonces, su tiempo libre es mucho más reducido, pero lo hace dentro de los espacios de trabajo generalmente. O sea, sí disfruta de un tiempo libre, porque hay también, o sea, hay necesidad, hay una parte importante dentro de las culturas juveniles, digamos, que tiene que ver con la relación que tienen con amigas y amigos. No es lo mismo en la infancia, tenemos amigas y amigos también en las escuelas, en las formas en que nos organizan nuestros padres, pero poder salir con ellos libremente, escoger a tus amigas y amigos para poder salir a bailar, salir a hacer deporte, salir a consumir una que otra droga por ahí, por el tiempo libre, etcétera, tú los eliges. Esa es la gran diferencia entre la infancia y, digamos, lo que puede ser juventud, ¿no? O sea, tú eliges y sales, y te permiten salir un poco más. Actualmente hay muchas restricciones en ese sentido, porque el espacio de ocio, de tiempo libre, está siendo ocupado por el crimen organizado fuertemente, con extorsiones a cierto tipo de negocios, etcétera, etcétera. Hay muchas complicaciones. Cobro de piso, y entonces la calle no está tan libre como era. Bueno, esas son las grandes diferencias entre esas juventudes de hace 40 años, en donde los pandilleros podían andar por las calles, sí se enfrentaban a la policía, sí se enfrentaban a una serie de cosas, pero no eran asesinados. Sí, sí se podían ir a las tardeadas, sí podía haber esto, ¿no? Como pasarla en un buen baile, twisteando, en fin. Bueno, esa es una de las grandes diferencias. Otra de las grandes diferencias entre, bueno, los chavos de los años 80 ya tuvieron ciertas dificultades para poder iniciar su carrera de trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya había ciertas dificultades en este país. Este país estaba cambiando fuertemente a ser una sociedad de servicios más que industrial, y no requería tanto mano de obra tan joven, pero empezó a requerir otro tipo de calificaciones como son las tecnológicas, y ahí vuelven a ocupar a jóvenes,
¿no? O sea, y despiden a gente de mediana edad. O sea, ha habido muchos cambios en la sociedad que permiten decir que no es lo mismo vivir como joven hace 40 años o 50 años que les tocó a los rebeldes de los 70, por ejemplo, ¿no? A los de los 80, que además tuvieron un espíritu un poco más decepcionante respecto a la sociedad misma. Es decir, la sociedad ya no era eso que se les prometía como una esperanza de cambio y de acceso fácil, ¿no? O sea, ahí hay cambios y actualmente esa situación está mucho más marcada. Si los jóvenes actualmente no tienen grandes calificaciones tecnológicas de idiomas, etcétera, 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 es muy probable que ingresen a circuitos de mercado en donde se paga muy poco por el trabajo que puedan realizar, incluso estudiando en universidades. Muchas veces hablamos de oportunidades y le decimos oportunidad a ingresar a una universidad, oportunidad a tener un buen trabajo, oportunidad a tener crecimiento, oportunidad a asegurarnos que llegaremos a una edad de adultez, de plenitud, pues ya como con la cosecha de lo que pasó en el caminito. En ese caminito y para conformar esas cosas están las juventudes de muchas maneras. Cuando decimos, pero ¿cómo si no hay oportunidades? ¿Cómo? ¿En qué trabajo? ¿Cómo si de todos modos entras a la universidad y sales y no tienes experiencia? O a lo mejor, ¿cómo están los niveles de la calidad educativa? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Es la gran interrogante, el gran reto que también los partidos políticos actualmente prometen muchas cosas, pero no prometen cambiar el sistema, no prometen cambiar el modelo de crecimiento, y en ese sentido vamos a seguir expulsando jóvenes a Estados Unidos para que sigan tratando de encontrar un futuro. A la edad de 18 o 19 años, un joven que ha empezado a trabajar, digamos, a los 13 años, que hay situaciones bastante así, ya ha tenido como 20 o 25 trabajos. Eso es lo que dice la investigación actualmente. Entonces, si tú ya a esa edad tienes 19, 20 trabajos, por lo menos caminados, ¿tú crees que vas a tener una esperanza de pensionarte a los 68 años? ¿Vas a llegar a eso siquiera? Esa es la gran interrogante. Entonces, sí tenemos que hacer un nuevo pacto social en el sentido de redefinir los rumbos de la sociedad frente a una tecnologización que nos lleva de encuentro y que expulsa mano de obra. En países como los nuestros, en donde sobra la mano de obra y además somos familias aún grandes que hay que mantener y no tenemos sistemas de seguridad social estables o están reconfigurándose permanentemente, y nada de eso te brinda la seguridad. Incluso lo vimos en la pandemia, 2, 3 años que no pudimos cumplir las obligaciones educativas desde las instituciones que tenemos, por ejemplo, con los estudiantes, y que cuando reiniciamos las clases fue como si la pandemia no hubiera existido. Dejamos esos 2 años, los comprimimos, los metimos debajo del cajón y seguimos como si ayer hubiera sido el inicio de la pandemia. Estas generaciones Esa es una sociedad tocadas, que está negando permanentemente de que tenemos problemas, que la sociedad necesita superar esos problemas para poder caminar de otra manera. No nos sentamos a pensar de qué maneras realmente necesitamos caminar para no solamente dar cuenta de que hay muchos jóvenes y niños en esta sociedad que requieren ser canalizados de diferentes maneras, darles otras oportunidades para que puedan realmente discurrir en la vida con cierto otro tipo, construir sus propias certezas, porque nosotras no se las podemos dar. Pero para construir sus propias certezas, los jóvenes necesitan experimentar más, y sobre todo experimentar más en el espacio público. Pero ese espacio público está siendo privatizado constantemente. Entonces, sí, todo esto se lleva a los márgenes, se criminalizan los márgenes porque esa es la zona de las delincuencias, dicen. Entonces, estamos en un círculo vicioso hace años en este país y en toda América Latina, en donde no damos chance de que los jóvenes realmente puedan construir alternativas distintas, porque descalificamos
sus propias voces, sus propias alternativas. No las leemos como deben ser y consideramos que son ideas absurdas porque son jóvenes. Seguimos descalificando lo que probablemente puede ser nuestra supervivencia como especie, incluso. Claro, tendríamos que pensarlo un poco de esta forma porque incluso es para el beneficio. Si vemos la población, la gran cantidad de jóvenes que tiene México, que tiene nuestro continente, que tiene el mundo, pues es ahí fuerza de trabajo, fuerza de conocimiento, esperanza de desarrollo. Pero si queremos como que siempre sacarlos de la jugada porque les falta algo, pues entonces nosotros mismos nos estamos poniendo el pie. También quiero pensar contigo, doctora, y me encanta saber tu opinión, porque las juventudes hemos cambiado. Ahora pienso en los muchachos, por ejemplo, ya no se van al Zócalo a pasear. Cuando bien te va, te metes a una plaza, ¿no? A veces tiene árboles, a veces no. Y en otros casos se la pasan frente a la pantalla. Y claro que se la pasan bomba porque están conectados. Y entonces están interactuando de manera electrónica con videojuegos. Y entonces esto de mirarnos, ahí se pone más difícil. Y me dice, no, ma, es que tú no estás acostumbrada porque es otra generación. Yo así estoy con mis primos. Sí, pero estás matando con el juego el que me digas. Entonces, ¿Cómo armonizar esto? No pueden ir a la calle, es complicado porque el crimen y la violencia y entonces han cambiado muchísimo. Se la pasan algunos todo el tiempo, si no sumergidos en una pantalla, es con sus diademas y están, ya no es el cassette. Ahora están en el Spotify, están en sus playlists, están en su mundo, como muchos lo vivimos, pero lo vivíamos con cassette, y entonces sí, te encerrabas en la recámara a escuchar 3000 veces la misma rola, pero ahora hay una especie como de introspección, y ellos sí están conectados porque están en una red. Esa parte, ¿tú cómo la observas? Yo creo que hay que empezar estamos en otro tipo de sociedad. Tú y yo vivimos juventudes muy distintas porque estábamos en otro tipo de sociedad. También tienes que ver eso. No teníamos acceso, incluso yo escuché en tocadiscos familiar las rolas que yo quería escuchar y era un desmadre, ¿no? O sea, realmente era pelearme con mis hermanos mayores, con los menores, porque éramos muchos en esas épocas, ¿no? O sea, en fin, y salir a la calle era solamente para los hombres, no para las mujeres, en fin. Muchas cosas. Actualmente no podemos negar que existe un espacio virtual que está muy conectado con el espacio físico real. Es un solo espacio en realidad. Las relaciones se siguen llevando a cabo, pero también las tecnologías cambian las formas de relacionarnos. Ahora bien, tenemos hace tiempo, por lo menos hace 40 años, acendrado de que el que no consume no existe en esta sociedad. Si no tienes un coche, una casa, un perro, un hijo, porque todo es tu propiedad privada, ¿no? O sea, no existes. Eso significa que ni los jóvenes ni los niños existen porque no tienen nada de eso, ¿no? Y los viejos tampoco tienen porque ya dejaron de tenerlo. Entonces no existe nadie más que los que tienen esto. Y ese consumo, o sea, esa forma de modelar también lo que tú quieres para ti mismo en la sociedad, está claro, por ejemplo, en las canciones del movimiento alterado, está claro, por ejemplo, ahorita en los corridos tumbados, etcétera, etcétera. Son el lujo ubicuo para poder decir que existes. Ni siquiera es para decir que eres rico, más rico que otros, es para decir existo, mira, tengo 10 minutos de fama, ¿no? Existo, ¿no? O sea, esas lecturas que mucha gente las pone como si fueran signos de distinción, en realidad son signos de aquí estoy. Y eso no lo queremos leer otros, porque los vemos como si estuvieran aislados en sus propios mundos, porque tampoco queremos hacer esfuerzos por entender esos mundos. Entonces también, ¿cuánta necedad hay en nuestra adultez para negarnos a entrar a todo eso? Y solamente entramos para controlar qué cosa se dice y qué no se dice, y qué se hace, qué se fotografía y qué no en esos sitios. O sea, el ánimo de la
supuesta responsabilidad que los adultos tienen sobre la gente que están manteniendo se ha convertido en una situación de control fuertísimo. Y la forma de realización de esto es: yo te compro. Toma tu monopolio, toma tu juego, toma tu esto, toma tu otro, toma tu esto. Con esto y si me no te saco la portas culpa. bien, te lo retiro. Te quedas un día sin celular. Etcétera. Nada de eso funciona. Nada de eso funciona, porque simple y llanamente tenemos que estar fluyendo de otra manera. Primero, no pensar que las edades son cosas para aplastar debajo de uno o encima de uno, ni que tampoco por ser más moreno o más blanquito tienes más prioridad que otro. O sea, por eso digo, hay que redefinir ese pacto social respecto de quiénes somos. No necesariamente por ser tan desiguales en una sociedad tenemos que tratarnos como nos tratamos, ¿no? O sea, con una salvajería social impresionante, ¿no? De discriminar, de inferiorizar, de descalificar. Y lo mismo sucede en las aulas. Cierto. Doctora, antes de que se me acabe el tiempo, estoy pensando en periodos de cambio de organización y en temas electorales. Los chavos son la mayoría, votan, participan. ¿Cómo percibes tú? ¿Les interesa? Muchas veces también ahí como que hacemos, sí, los catalogamos como no les importa, y entonces siguen algunos políticos buscando dónde está la borregada y qué les pongo para el voto, o qué les digo, o qué nueva beca saco, o qué onda. ¿Cómo los ves tú en estos ejercicios también rumbo y en camino a la democracia? Uy, hablas de un tema que es lamentable. Lo digo sinceramente, o sea, los políticos que tenemos no son los políticos que nos merecemos, la verdad. Creo yo que no nos merecemos esas cochinadas. Y yo creo que los jóvenes están muy aislados de eso. Los que van a votar mayoritariamente en la actualidad creo que es la tercera edad. Ellos son la mayoría de la sociedad actualmente, y eso hay que meterlo también en nuestras cabezas. Ya no son los jóvenes la mayor parte de la sociedad, ni va a ser el voto más importante. El voto más importante es el de los viejitos actualmente. Entonces ya sabemos para dónde va a ir la elección, ¿no? Entonces, políticamente yo creo que están fuera de la basinica, lo digo literalmente, los políticos. ¿Tú acaso ves de que los jóvenes se acerquen a los partidos que tengan algún interés? No, pero hacen otro tipo de protestas y otro tipo de cosas que sí les interesan. La cuestión de las violencias en las universidades y en las aulas, por ejemplo. La cuestión del espacio público mismo para poder estar ahí sin tener que pagar. Y muchas cosas más. Creo que los jóvenes están haciendo otro tipo de política que tiene que ver más con las vidas cotidianas de ellas y ellos mismos que con relación a lo que está pasando en otro nivel. Sea que le den los espacios que le den, que entren o no gratuitamente a las discotecas, que esas son las estupideces, perdón la palabra, que dicen los políticos, ¿no? O sea, como si los jóvenes fueran a ser marionetas, a poder aplaudan si hay más espacios públicos, si hay más discotecas. Esos asuntos se los solucionan los jóvenes. Si pagas o no pagas por una discoteca, si haces o no haces una calle, la cierras y punto, y haces tu fiesta, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo no veo por qué los políticos tengan que meterse en eso, pero los políticos deben meterse en lo que realmente importa, que es la infraestructura educativa, de salud, de muchas cosas que nos hacen falta en este país para poder nivelar nuestras condiciones, para poder competir de otra manera socialmente, ricos, pobres, lo que sea, ¿no? O sea, pero no, prefieren organizar su pilates, tener aplausos, tener conciertos gratuitos, etcétera, etcétera. Eso no cambia la sociedad, tampoco da mejores oportunidades para poderse desarrollar. Te hace pasar un buen rato, eso sí, ¿no? Y tan. La realidad sigue igual. Pero vamos a tener muchísimas oportunidades para seguir reflexionando. Juvenil se convierte en nuestro tema central, y habrá aquí una pasarela de investigadores, de académicas, para hablar de este hermoso momento de la vida y, claro, para poner en la mesa los retos, las oportunidades y todo lo que tenemos que seguir pensando ojo a ojo con las juventudes. Muchísimas gracias por tu participación, doctora Maritza Urteaga. Pues muchas gracias a ustedes, básicamente. Gracias.
Gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes, una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.